Participación de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial enfrentó a países de todo el mundo y es considerada todavía hoy como el peor conflicto bélico de la historia. Más de 100 millones de soldados de distintos países participaron en el conflicto. Se le considera la guerra más dramática de la historia debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial permitió demostrar la capacidad femenina para ocupar cualquier puesto de trabajo, ya que las mujeres desempeñaron papeles que eran considerados solo para hombres. Algunos de los trabajos y funciones que desempeñaron fueron: las mujeres británicas guiaron ambulancias cargadas con soldados heridos en medio de pesados bombardeos. Se introdujeron clandestinamente para informar sobre el combate para sus periódicos y aprendieron a construir barcos y tanques. En los países aliados se incorporaron al trabajo y ocuparon los puestos que dejaron los hombres. Sirvieron en las Fuerzas Armadas y combatieron en el frente o participaron en la resistencia. La mayoría de las mujeres alemanas tuvieron que permanecer en sus hogares. El rol que se esperaba de ellas era criar a sus hijos y dedicarse a ser amas de casa. A pesar de ser poco reconocidos los esfuerzos en la guerra, la participación de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial permitió la fundación de Fuerzas de la Mujer permanentes. Reino Unido instituyó estas fuerzas permanentes en 1949 y la Women's Voluntary Services siguieron siendo una fuerza de reserva hasta hoy en día. Otro cambio importante fue el de las mujeres en la economía. La mayoría de los hombres en la edad productiva de las naciones en guerra abandonaron sus empleos para reclutarse en el ejército. Esta continuó con más capacidad ante la necesidad de contar con la suficiente fuerza productiva, tanto para la fabricación de armas como para no caer en la pobreza total. Se han contabilizado que de las 350.000 mujeres que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, 16 murieron en acción. La República Social Italiana tuvo un papel similar para las mujeres. En 1944, los servicios auxiliares de la mujer fueron considerados como parte de las formaciones militares del RSI. Las mujeres también fueron reclutadas para trabajar en los canales, en el transporte de carbón y municiones en barcazas en el Reino Unido a través de las vías navegables interiores. Desafortunadamente, las mujeres japonesas fueron reclutadas con otro fin completamente distinto. Las reclutaban como esclavas sexuales para dar consuelo a los soldados japoneses. Las mujeres de la Unión Soviética superaron en número a todas las demás, ya que casi 1 millón de mujeres se integraron al ejército. Algunas de ellas se convirtieron en francotiradoras, mientras que otras manejaban tanques de guerra. Destacaron las aviadoras del Regimiento 588 del bombardeo nocturno, y eran muy temidas por los alemanes, ya que volaban muy bajo para que no las detectaran. Durante la posguerra se incrementó la presencia de las mujeres en la industria, las finanzas y la administración. Cada vez más mujeres comenzaron a emplearse como funcionarias, maestras, comerciantes y oficinistas. A los fascistas les preocupaba que perdieran su feminidad trabajando en fábricas, por lo que preferían que lo hicieran en la agricultura, aunque también era un trabajo mal pagado y temporal. Parecía más apropiado para la imagen maternal, y la propaganda se encargaba de afirmar que todo el trabajo que realizaban era el que una madre realizaría para sus hijos, aunque se tratara de construir un fusil. En 1944 surgió el Servicio Auxiliar Femenil de Mujeres, voluntarias de entre 18 y 45 años que servirían de auxiliar para la defensa de la nación. Tareas que realizaron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. El 4 de diciembre de 1940, durante la guerra, las mujeres del Batallón de la Muerte de Rusia se lanzaron a la lucha más violenta. Las mujeres lucharon, hicieron de enfermeras, volaron aviones, animaron a las tropas, se introdujeron clandestinamente para informar sobre el combate para sus periódicos, aprendieron a construir barcos y tanques. Madres, esposas, hijas, novias y hermanas cambiaron sus oficios de amas de casa, de servicio doméstico por trabajos que antes eran ejercidos por hombres en laboratorios, talleres y fábricas, convirtiéndose en una nueva mano de obra en la industria durante la guerra. Entre todas las tareas que asumieron, la más recordada es la de francotiradoras. Eran 10.000 combatientes soviéticas las que desarrollaron este papel en la batalla.
mujeres que se entrenaron como cualquier hombre y que causaban tanto pavor en los germanos que éstas las conocían como bestias bolcheviques. Algunas mujeres importantes. A. Boyko. Esta mujer ejerció como mecánica conductora en un IS-122, una gigantesca mole de 46.000 kilos ideada para derribar los vehículos más pesados del enemigo. María Oktyabrskaya, una señora que vendió todas sus posesiones para comprarse un carro de combate medio T-34 y vengar la muerte de su marido. Ludmila Pavlichenko. A este estudiante de historia ucraniana se le contribuyeron la friolera de 309 bajas en combate. Su vida traspasó fronteras y llegó hasta Estados Unidos, donde fue recibida por el presidente Roosevelt, y fue definida por la prensa como una cautivadora princesa guerrera que posee la marca individual más alta entre los mejores francotiradores del Ejército Rojo. Jane Viale, reportera espía política. Jane trabajaba como periodista y se convirtió en una agente secreta de la resistencia francesa en el sur. Recopiló información sobre los movimientos de tropas nazis que luego envió a los aliados. Susan Travers, la única mujer en la Legión extranjera francesa en el momento de estallar la guerra. Travers estaba en Bir Hakeim, Libia, cuando las fuerzas de Francia fueron rodeadas por los alemanes. Violette Szabo fue reclutada por el PSOE británico y enviada a Francia como espía. Allí organiza una unidad de la resistencia, realizó sabotajes de puentes, carreteras y enviaba reportes a Londres. Lidia Bakieva. Era muy atlética y le encantaba el disparo de precisión. En el frente se hizo famosa por lograr 76 muertes. No disparaba desde las trincheras, sino en la denominada Tierra de Nadie, el espacio de combate entre dos frentes. Nancy Wake, el ratón blanco. Trabajó como infiltrada, disfrazándose y teniendo citas con soldados alemanes para sonsacarles y obtener información. Su habilidad para evadirse y disfrazarse llevó a los alemanes a llamarla el ratón blanco. Noor Inayat fue una agente secreta reclutada por la inteligencia inglesa. Tenía como misión servir de enlace entre la resistencia francesa y los servicios secretos británicos. Finalmente fue apresada y sometida a un duro interrogatorio. Tras sufrir crueles torturas, se negó a delatar a sus compañeros y fue trasladada al campo de concentración de Dachau, donde fue ejecutada el 13 de septiembre de 1944. Con esta información nos podemos dar cuenta del impacto que tuvieron las mujeres en la historia durante la Segunda Guerra Mundial, ya que fueron importantes en la infraestructura de los países aliados. También con este proyecto pudimos reflexionar que las mujeres necesitan más visibilidad y reconocimiento en la historia de la humanidad.